Damos la bienvenida al sociólogo Marco Zalamea, académico y analista político. Sociólogo Zalamea, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se viene manejando la situación por parte del gobierno de Daniel Noboa, iniciando no tanto por las acciones armadas que se realizan para combatir a la delincuencia, como las medidas económicas que se plantean y los efectos de lo que se decida en conjunción con la Asamblea pueda tener sobre los ecuatorianos, además de su visión sobre el presidente Daniel Noboa. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Bueno, el presidente Noboa pues empieza una gestión que yo creo que en grandes líneas lo que aspira es a realizar algunas tareas inconclusas que no las pudo realizar el expresidente Guillermo Lasso, no solamente en el plano económico al cual voy a referirme, también en el plano, digamos, de la política y la acción de seguridad. Recordemos que el presidente Lasso básicamente se quedó en los estados de excepción. Incluso cuando hablaba de calificar a los grupos narcodelictivos como agrupaciones terroristas, no lo hizo y simplemente pues habló de que las acciones terroristas confabulaban pues contra la seguridad del Estado. En el caso de Daniel Noboa, no solamente que dictó un estado de excepción de los muchos que había dictado Lasso, sino que acompañó este decreto de estado de excepción planteando precisamente como nombre de las agrupaciones narcodelictivas, precisamente con el término narcoterroristas o terroristas simplemente, lo cual abrió la posibilidad de que la fuerza militar tenga un protagonismo fundamental en el combate a estos grupos, incluso con el uso de la fuerza letal, si es necesario. Entonces, esto cambió el panorama en términos, digamos, de lo que fue la política de seguridad de Lasso. No avanzó hasta allá. Y en el término económico, Lasso no pudo cumplir un elemento sustancial de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que pretendía fijar precisamente el impuesto al valor agregado en 15%. En este caso, pues Noboa ha planteado ese incremento en este impuesto indirecto, pero para ello usa como argumento, como justificación precisamente la declaratoria de conflicto bélico interno. Desde el punto de vista del discurso oficial, reivindica la necesidad de esta alza, pues señalando que hay que financiar la llamada guerra interna. En lo personal, pues cuando uno estudia las diversas concepciones de política económica, puedo decir que no me sorprende porque generalmente, pues, los gobiernos que tienen una tendencia de derecha neoliberal tienden a privilegiar sobre todo el incremento de los impuestos indirectos, que per se son bastante regresivos en cuanto a la distribución del ingreso, a diferencia del impuesto a la renta, que siendo un impuesto progresivo, más bien aspira a disminuir las desigualdades en la distribución del ingreso. Entonces, ha echado mano de esta visión ortodoxa de la economía y particularmente pues de esta medida que se ubica dentro de esa visión ortodoxa, insistiendo en el incremento al IVA. Si es que eso va a materializarse o no está por verse. El bloque que es por su número, digamos, la primera minoría de la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana, ha indicado tácitamente de que no va a apoyar esa medida. También hemos oído a Construye, algunos asambleístas, sin embargo acabo de escuchar la lectura de la declaración de uno de los miembros de Construye indicando de que habría la apertura para reformar esa propuesta, pues básicamente pues acotando esa ley en términos temporales. A lo mejor podría ser el propio año y un poco más de gobierno del presidente Noboa. Aquí yo creo que el voto dirimente va a tener el Partido Social Cristiano, que siempre ha reivindicado una postura contraria, opuesta al incremento de cualquier impuesto. Por otro lado, también se ha planteado una serie de acciones y medidas alternativas, no solamente por parte de los sectores políticos parlamentarios, sino incluso también por diferentes analistas económicos que no tienen una visión ortodoxa de la economía. Sin embargo, reitero, es difícil que el gobierno de Noboa contemple esas medidas propuestas porque tiene una visión económica distinta precisamente a esa visión keynesiana o no ortodoxa de la economía. ¿Qué grado de tolerancia piensa usted puede tener al momento con todas las circunstancias últimas que se han dado el presidente Noboa
por parte del pueblo ecuatoriano, de sus organizaciones populares, organizaciones sociales, a absorber las medidas económicas sin que se den protestas o se desequilibre en otro sentido el país. El ministro Juan Carlos Vega en alguna de sus declaraciones ha señalado que la gente prefiere no pagar los costos a los que han estado siendo obligados a través de las mafias con las vacunas y que prefiere pagar la elevación al IVA. Es, digamos, una justificación insostenible, pues no es que los 17 millones, un poco más de ecuatorianos estábamos pagando la vacuna y por, digamos, milagro de este incremento del IVA, ya esos más de 17 millones dejamos de pagar. Estas formas de extorsión llamadas vacunas han golpeado a distintos sectores dedicados sobre todo a la actividad económica, comercial, pequeña o mediana. Son ellos precisamente los que han sufrido esta situación y lo que se trata es de combatir la delincuencia, pero no poniendo como canje casi una suerte de presión, también una suerte de extorsión al imaginario social, indicando de que si es que eso no se da, pues van a continuar las vacunas, querría decir implícitamente eso, lo cual es un argumento totalmente insostenible que aspira a forzar las cosas para justificar que esta medida es imprescindible. Y bueno, pero más allá de lo que ha dicho el ministro, a quien de alguna manera hemos visto el gobierno lo está exponiendo como expositor de estos temas complicados, ¿qué piensa usted con todo lo que ha sucedido, con esta saturación de la gente también que se ha dado con los excesos cometidos por los delincuentes, por la narcodelincuencia, por el caso Metástasis que ha dado luz para confirmar temas que de alguna manera se sabía, pero que se los vive de una forma más dramática, se los siente con declaraciones, con chats, con un juicio que se encuentra abierto y las decisiones de carácter político, administrativo que ha tomado el gobierno, generando esta situación del conflicto armado interno. Con todo esto, ¿qué grado de tolerancia puede tener el pueblo ecuatoriano para entender la situación y poder aceptar medidas económicas que de hecho van a afectar a su bolsillo? Bueno, yo creo que en el caso de si finalmente prosperara un incremento al impuesto de valor agregado a un 15%, no veo muy factible pues una importante reacción social o colectiva, más allá de lo que puede opinarse en redes sociales o verbalmente. No veo movilizaciones en contra de este incremento. Reitero, si esto finalmente se consumara. No así, Gustavo, en el caso de que, por ejemplo, exista una eliminación de los subsidios a los combustibles. Ciertamente que no se habla ya de un subsidio generalizado como pretendieron hacer en su momento el gobierno de Moreno en octubre de 2019 y como lo pretendió hacer el Lazo en junio de 2022. Se habla de una focalización o una eliminación focalizada de los subsidios a los combustibles. Habrá que ver, digamos, en qué términos se da esa focalización. Hasta ahora no se ha encontrado una fórmula que sea, digamos, aceptable para los sectores que eventualmente podrían ser afectados por esta eliminación. Leonidas Diza, en medio de la tormenta actual, se puede decir en un mal momento, advirtió ya al gobierno nacional que no se metan con el precio de los combustibles. Mira, a ver, no le he escuchado, usted me hace relación a esta locución de Leonidas Diza y precisamente eso da cuenta de que la percepción que yo tenga es justamente la que podría darse en el caso de una subida. Ha sido el tema combustible también un combustible, para decirlo metafóricamente, político, que puede incendiar en algún grado el país. Quizás en menos proporción, si es que eso se diera, pues, de lo que ha pasado las veces anteriores, porque la gente está ilusionada en su gran mayoría de que esta declaratoria de guerra interna que ha hecho el gobierno con la participación de las Fuerzas Armadas puede no solamente dar resultados inmediatos, sino a lo mejor ir terminando con la criminalidad, ya sea de tipo común o el narcocrimen, el narcoterrorismo. Y eso está por verse. Y en lo particular, considerando las experiencias históricas de países como México y Colombia, creo que a la larga, si es que
se establece este mecanismo llamado de guerra interna contra el narcoterrorismo, esto va para largo. En el caso de México y Colombia dura décadas sin que eso se haya resuelto, porque lastimosamente pues hay una visión demasiado unilateral y muy restringida respecto a cómo enfrentar el conflicto de la inseguridad. Fundamentalmente se le ve como un tema de acción punitiva, coercitiva, represiva, utilizando la fuerza pública. Y no he visto hasta ahora pues un plan verdaderamente amplio, estratégico, a mediano y largo plazo, que combata las causas políticas que llevaron al deterioro de la seguridad en el país durante los últimos años especialmente, y tampoco las causas sociales estructurales que determinan las condiciones para la existencia de la delincuencia y la criminalidad, muy ligadas a estas causas sociales estructurales a un modelo de política económica que al generar efectos sociales como son mayor desigualdad, mayor pobreza, genera un caldo de cultivo precisamente para el incremento de los delitos, el incremento de la delincuencia y la criminalidad. Marco, muy buenos días. ¿Qué posibilidades ve usted en estas otras propuestas que están fuera del gobierno que le permitiría tener recursos al Estado ecuatoriano? Por ejemplo, se habla de gravar a las grandes ganancias o a los grupos económicos más importantes del país. Se nos ocurre pensar solamente en la banca, que ha tenido una ganancia de cerca de $1.000 millones solamente en el año 2023, o rever esta condonación de deudas también, y que más bien se proceda con el cobro de las cuentas que no han sido canceladas, especialmente por las grandes economías de este país. De otro lado, también se ha hablado y se ha insistido en la necesidad de reducir la burocracia, de reducir el tamaño del Estado. ¿Cree usted que simplemente no hay voluntad política para avanzar en estos temas, y que lo más fácil y lo más rápido es la recaudación del IVA? Bueno, Rosana, no, va a haber una consideración, digamos, de estas otras propuestas alternativas por la concepción ideológico-política del actual gobierno. Recordemos que el presidente Noboa pertenece a la familia más adinerada, al grupo económico más poderoso del país. Y obviamente también su visión de la economía está cercana al neoliberalismo, a las políticas económicas ortodoxas. Si es que en el país hubiera un gobierno con una visión keynesiana que plantee no una economía basada, digamos, en el predominio de los intereses del gran capital, en una defensa de un mercado absolutamente cada vez más libre, sino más bien planteara un gobierno de distinta naturaleza, pues un control más activo del Estado, del mercado, y por otro lado también acompañado a esto una política social que mejore las condiciones de vida de la gente, ciertamente que no se estaría recurriendo a esta medida, como es el IVA, un impuesto indirecto regresivo, como he señalado, sino se habrían en las consideraciones esas otras posibilidades. La política económica de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo no es neutra, no es un asunto puramente técnico. En el fondo tiene un gran condumio ideológico y político. En este caso, pues, creo que no solamente en este gobierno, en los gobiernos desde Osvaldo Hurtado hasta acá, si hay un grupo económico que ha sido mimado de las políticas económicas oficiales, ha sido precisamente el sector financiero, el sector bancario. Incluso lo fue en el propio gobierno del expresidente Correa. Yo me acuerdo que en una de las sabatinas, cuando alguien había especulado quizás con la idea de generar algún tipo de ruido en contra del gobierno de Correa, de que podía haber un nuevo periodo bancario, en esa sabatina Correa decía, no, los bancos no tienen problemas. El problema es que los bancos ganan demasiado. Entonces, y esto no ha desaparecido, y más bien se ha acrecentado en los posteriores gobiernos de Moreno, de Lasso, y no va a ser la excepción en el gobierno de Noboa. El sector financiero bancario va a seguir siendo el mimado de la política económica oficial. Sería un acto de mínima racionalidad económica, pero también de una cierta justicia social, que en situaciones emergentes como las de ahora que está viviendo el país,
sí se grave no a las ganancias ordinarias, sino a las ganancias extraordinarias excesivas de la banca, pues un impuesto para obtener los recursos económicos que está reclamando el gobierno para su combate a la inseguridad La banca, criminal. a través de un comunicado, ha protestado ya por esta intención, un comunicado que lo dirige sobre todo a los legisladores que lo propusieron, que vienen de la Revolución Ciudadana. Quisiera preguntarle, y en este tema que usted señala de que se buscan y se tienen que encontrar caminos para cambiar profundamente al país, se esperaba que esto suceda en el marco de la consulta popular, al momento de 20 preguntas planteadas, y en una forma un tanto particular. La jueza que se encuentra a cargo de las primeras 11 preguntas le repregunta a Noboa si es que está seguro de que quiere ir con esta consulta. A través de una providencia que se la conoció ayer, la jueza ha abocado conocimiento de la causa y ha dispuesto a oficiar al presidente para que en 24 horas dé un informe respecto a si persiste en su intencionalidad de consultar las 11 preguntas. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, la consulta sustentada en esas 11 preguntas, Gustavo, recordemos que fue ampliamente cuestionada por diversos sectores políticos de la opinión pública, sectores sociales. Era insostenible, tan insostenible que incluso sectores que apoyaron a Noboa también cuestionaron las preguntas de esa consulta. Por eso mismo es que el gobierno al final terminó presentando 9 preguntas nuevas o adicionales. Y yo creo que en este panorama lo más probable es de que el presidente y el gobierno pues termine desistiendo de esas primeras 11 preguntas de la consulta planteada precisamente por él. Con excepción de una, y me parece que también esta de los casinos, todas podrían ser tramitadas exclusivamente, no exclusivamente, pero no necesariamente en una consulta, sino en coordinación directa con la Asamblea. Así es, pero también fue una pregunta bastante polémica que le veo con dificultad para su aprobación, por lo contradictorio que resulta en cuanto a sus efectos. Se habla, digamos, de combatir el narcoterrorismo y básicamente el lavado de activos ligado a esta actividad criminal, y sin embargo, pues creo que la mayoría de gente conoce y sabe que los casinos y los lugares de juegos de azar, etcétera, son precisamente espacios propicios para el lavado o el blanqueo de dinero mal habido. Entonces, creo que las 11 preguntas van a caerse por sí solas. En el resto de las preguntas, pues habría que hacer consideraciones, porque también ha habido cuestionamientos jurídicos, constitucionales, incluso están mal planteadas algunas de ellas, y algunas incluso ya están efectivizándose a través de proyectos de ley de emergencia, como está enviando el presidente Noboa. Precisamente la ley reformatoria a la extinción de dominio, que consta en una de las preguntas de la consulta, o el tema ya de la participación de las Fuerzas Armadas como el principal elemento de la fuerza coercitiva del Estado para combatir la criminalidad, que ya está este rato prácticamente ocurriendo. Entonces, Alberto Acosta nos decía en una entrevista el día de ayer, la noche de ayer, que él teme que se está dando una militarización del país, y exteriorizaba también su preocupación por ese tratado internacional que se encuentra en manos de la Corte Constitucional para posible apoyo de fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en territorio nacional. Bueno, en este caso último podría haber una participación, digamos, de apoyo económico, logístico, asesoría, pero constitucionalmente está prohibido de que fuerzas militares extranjeras puedan estar en el territorio ecuatoriano. Por otro lado, insisto, también propuestas de otro tipo de ayudas de otros países. Creo que es fundamental, sobre todo, reitero, que el gobierno se abra un poco desde el punto de vista de su racionalidad política a otras experiencias, a otras visiones, y se dé cuenta que la simple militarización, que puede tener consecuencias bastante complicadas más adelante, como pasó en México y Colombia, no va a resolver las causas fundamentales y de fondo de este incremento inusitado de la criminalidad y del narcoterrorismo. Pero es muy grave, y esto no podemos quitar de
de la mira, sociólogo Zalamea, esta situación de indefensión en la que se le puso al país por falta de acción, por otra parte, de los gobiernos anteriores, particularmente el gobierno de Guillermo Lasso, que ha dejado el país como está, con una especie de complacencia o de falta de decisión para tomar acciones. Miremos cómo están las cosas, cómo estuvieron, sobre todo, sitios que no son Cuenca, en la costa ecuatoriana, provincia del Guayas, provincia de Manabí, provincia de Los Ríos. La situación no podía continuar. ¿Cuáles serían los correctivos, quizá, dentro de lo que se está haciendo, sobre todo pensando en una situación más permanente hacia el futuro? Bueno, yo coincido con usted, Gustavo, que la presencia y la intervención de los militares era necesaria y urgente, pero para salir de la coyuntura, para salir, digamos, de estos días aciagos que vivió el país, un incremento o escalamiento imprevisto e inusitado a la violencia la semana pasada, y tienen que seguir los operativos, etc. Sin embargo, si es que la estrategia de seguridad va a reducirse básicamente a eso, simplemente no va a tener los efectos que se esperarían por parte de la población. A esto hay que acompañar, por ejemplo, cosas tan básicas y elementales como la inhibición de las señales de celulares que impidan la comunicación de las bandas delictivas y la operatividad de sus acciones, teniendo como epicentro precisamente las propias cárceles. El impedir, por ejemplo, de que sigan ingresando armas, muchas de ellas letales, a las bandas criminales en las cárceles. O, por ejemplo, el reestructurar el sistema de protección a los detenidos, el famoso SNAI, el depurar el SNAI, el depurar también de la infiltración de bandas narcodelictivas a las propias fuerzas de seguridad, a la policía, a las fuerzas armadas. No se tomó muy a fondo en la época del gobierno de Lasso aquello de los narcogenerales, nunca hubo una investigación a fondo y seria por parte de la Fiscalía y luego después por el órgano judicial del Estado. Hasta ahora no se define exactamente si hay o no Ministerio del Interior, que es fundamental porque el Ministerio del Interior o de Policía es precisamente el elemento del gobierno central encargado de la seguridad. Ahí hay una confusión entre Ministerio de Gobierno y Ministerio de Seguridad. Otros elementos fundamentales, incluso desde el punto de vista del plano político, es también la depuración de las otras instancias del poder estatal que están contagiadas, que han sido infiltradas por el narcotráfico, la propia Asamblea, el propio órgano judicial del Estado, muy cuestionado a partir del caso Metástasis. Recordemos que incluso en el gobierno de Lasso se habló del caso León de Troya, la presencia de altos funcionarios del Estado vinculados a esta banda criminal extranjera. Entonces, todas esas cosas tienen que acompañar a un proceso que componga la estrategia de seguridad. ¿Y cómo piensa usted deberían canalizarse esas intenciones que, según el presidente Noboa, se han dado por parte de una treintena de países en los cuales están países grandes, están países de la Unión Europea, está Estados Unidos y otros? ¿Cómo debería canalizarse esas intenciones de ayuda al Ecuador si es que la presencia de bases están prohibidas y la presencia de fuerzas de seguridad se teme como un atentado a la soberanía nacional? Antes de eso, permítame solamente completar algo que quería decir en la Por favor. parte anterior, Gustavo. Estas son un poco las acciones y medidas políticas que tienen que acompañar a la estrategia militarista, este rato principalizada, pero también las estrategias sociales, o sea, cómo lograr atender a los grandes sectores de la población. Se habla de que hoy la pobreza está cubriendo a 7 millones de ecuatorianos a través de políticas sociales redistributivas del ingreso, a través, digamos, de la posibilidad de incrementar un empleo digno, no cualquier tipo de empleo, una inversión social fundamental en áreas como la salud, como la educación, la cultura, el deporte, el dar oportunidades a los jóvenes para que no sean precisamente cooptados y presa fácil de caer en las bandas delictivas. Sin embargo, es contradictorio cuando estas cosas son las cosas de fondo. Algunos sectores políticos hablan de achicar el tamaño del Estado, y a mí me da temor porque cuando se utiliza esa expresión, básicamente se está hablando de reducir el gasto público, la inversión pública, y específicamente dentro de esto, el gasto social. Y todo esto también comporta un cambio en el modelo de política económica, porque un modelo
seguido por gobiernos anteriores en el Ecuador, de los 80, 90, y que han seguido también los últimos gobiernos, es bastante concentrador del ingreso y la riqueza. Y las consecuencias fundamentales son que se incrementa la desigualdad, se incrementa la pobreza y por lo tanto también se incrementa la inseguridad. Todos los estudios científicos a nivel internacional demuestran, Gustavo, de que aquellos países que tienen menor desigualdad social y que han reducido significativamente las pobrezas son los países más seguros en el mundo. Entonces, hay que también seguir una línea en ese sentido si se quiere generar un ambiente de seguridad a largo plazo y de manera sostenida. Respecto a lo que usted preguntaba, esas ayudas evidentemente no pueden ser en términos de la presencia, como ya se señaló acá, de fuerzas militares, pero sí ayudas financieras o ayudas básicamente en asesoría, pero por parte de países que han tenido a lo mejor éxito en el combate al narcodelito o eventualmente al narcoterrorismo. Y México y Colombia no son precisamente, me parece a mí, los países que más nos pueden ayudar en ese sentido. Por lo que dije también al principio de esta conversación, son países que llevan décadas de una guerra que no han ganado y va a ser imposible ganar. Por eso incluso el propio presidente Petro habla de la necesidad de cambiar absolutamente de estrategia, como en su momento lo hizo en el caso de Uruguay. Pero si ejemplo, hablamos de que sin... o hablemos más bien de países que han tenido éxito en el control del narcotráfico, que por supuesto no queremos ponerlo como un ejemplo a seguir, pero que son realidades en las cuales se ha controlado. Está Singapur, por ejemplo, o la propia China, en donde se utilizan las medidas más drásticas posibles, sin contemplaciones en materia de derechos humanos, y allí sí tienen éxito en combatir a la narcodelincuencia. Sin duda, Gustavo, pero también hay que acompañar a esto que usted dice adecuadamente. Hay una fuerte medida coercitiva estatal para combatir el delito, sin contemplaciones, sin duda. Pero también son países donde usted no encuentra, pues, grados de pobreza o gente en el desempleo, en el desamparo, en la extrema pobreza. El caso de Singapur es precisamente quizás incluso el más significativo, porque el Estado, siendo un Estado autoritario, ha hecho una fuerte inversión social. Los niveles de desigualdad no son pues los que están presentes en América Latina, y mucho menos los niveles de pobreza. Pero en la China hay extremos más grandes que acá, que en Latinoamérica. Bueno, yo estoy hablando en el caso de Singapur. Claro, en el caso de Singapur. China, pues, cuando uno estudia la realidad, China, efectivamente, pues, la mano de obra es barata, etcétera, pero ahí funciona, aunque sea un estado de tintes totalitarios con un partido único. Sin embargo, pues China es un país que tiene de alguna forma una suerte de estado de bienestar, que en términos de los estudios y las estadísticas, poco a poco ha ido eliminando pues situaciones de extrema pobreza y pobreza. Por lo menos tienen lo básico, lo elemental, los chinos. Situación que no ocurre en el Ecuador, donde hay millones de familias que no tienen lo básico, lo elemental, comenzando por un trabajo seguro o un ingreso seguro. Y por eso mismo es que la gente tiene que emigrar a buscar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos. Son millones de ecuatorianos los que han salido en los últimos años. O eventualmente, pues, si uno visita, por ejemplo, las zonas más pobres de Guayaquil, donde viven millones hacinados en los Guasmos, etcétera, pues, ahí justamente pues hay el caldo de cultivo. No es mi intención contradecirle en cada cosa, sociólogo Zalamea, pero hay una migración mucho más grande que de Ecuador también en relación a ese gigantesco país que es la China, de ciudadanos chinos que vienen precisamente por Latinoamérica, que pasan por el Darién y que transitan hacia los Estados Unidos. Hay también este fenómeno de la migración en los sectores más pobres de la China. Pero no solamente, digamos, por razones económicas o sociales, yo diría también por razones políticas, Gustavo, porque China es un país, pues, de tendencias totalitarias, no existe, pues, las libertades básicas y fundamentales que son consubstanciales de un régimen democrático. Una de ellas la libertad de expresión, de organización, el pluripartidismo, ¿no? Entonces, también la libertad es un elemento fundamental en la vida de las sociedades. Bien. El tiempo se nos ha agotado, no quisiéramos dejarle sin una brevísima conclusión, pues hemos hablado de muy diversos aspectos que le agradecería lo haga en unos 30 segundos. Bueno, yo creo que es fundamental de que el gobierno pues tome nota de que la política de seguridad, en este caso, como se trata de enfrentar a un enemigo común,
no puede solamente encerrarse en una concepción y una estrategia que solamente el gobierno lo tenga de por sí. Es fundamental, hay una política concertada, que se rescaten ideas, propuestas, iniciativas, no solamente de otros sectores políticos, de otros sectores sociales, donde incluiría yo incluso a sectores de la academia, que deben jugar un rol y un papel fundamental para que las cosas puedan tener mucho más efecto, no solamente en lo inmediato, sino, como he insistido, pues a mediano y largo plazo, en un problema que nos afecta a todos. Bien. Eso sería mi mensaje. Le agradecemos por habernos acompañado. Ha escuchado a Gracias también, Gustavo. Un buen día. Buen día. Al sociólogo Marcos Salamea, analista político. Son las 8:07 minutos.